La palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Gloria al Señor. Una ofrenda de palmas al que vive. Gloria a Dios. Bueno, va a ser algo breve la enseñanza, hermano, por eso no quise usar pizarra, porque si no, una de dos, se me duerme o no me va a entender nada, o yo no voy a decir nada. Entonces preferí mejor solo que usted me enseñe el día de hoy, aunque yo esté aquí. Ahora vamos a ver cómo va a ser esto. Bueno, en su encabezado dice, ¿verdad?, los que querían seguir a Jesús. En otras Biblias, lo que cuesta seguir a Jesús, y en otras Biblias, los que siguen a Jesús. En total de que así es el encabezado de estos versos. Aquí dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Empezamos con lo que usted me pueda ayudar. ¿Qué está tratando de decir el Señor en estos versos? Hoy sí puede participar, hermano Walter, porque yo siempre hablo y hablo. Hoy usted es el que va a hablar, yo solo lo voy a escuchar. Gloria al Señor. Aquí, hermano, está viéndose Jesús rodeado. Hay una multitud de personas y lo tienen rodeado, hermano, porque acaba de bajar del monte, acaba de dar el sermón del monte y estaba en Capernaum, ¿verdad usted? Y cuando está diciendo que Jesús estaba rodeado de mucha gente, hermano, mandó a pasar al otro lado. ¿Qué está tratando de decir aquí? Viendo, hermano, los mapas en la Biblia, ¿verdad? Jesús baja, hermano, de un monte donde él había dado el sermón, o de una montaña, y se mete en Capernaum, y en Capernaum, hermano, empieza a hacer muchos milagros. Y me gusta, hermano, porque en el libro de Lucas, capítulo 4 y el 5, habla de los milagros que había hecho Jesús, una serie de milagros, hermano, después de haber dado el sermón del monte. En el capítulo, aquí en Mateo, capítulo número 18, hermano, está sucediendo algo, que había demasiada gente porque Jesús había empezado a hacer milagros, hermano. Había sanado a un leproso, había sanado al criado del centurión, hermano, a la suegra de Pedro, a un endemoniado, a muchos enfermos, según lo dice el contexto en el capítulo de Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 4, todos sus versículos. Entonces, cuando Jesús baja de dar el famoso sermón, hermano, del monte, las bienaventuranzas, llega el momento en que Jesús, hermano, muchas veces él quería estar solo, ¿verdad?, para estar en oración con el Padre, pero en esta ocasión él viene y les manda a que preparen una barca y les dice: pasemos al otro lado. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Dónde cree que estaba Jesús? Ya se lo dije yo en la introducción, la Biblia aquí no dice, porque habría que leer varios evangelios y llegar a la conclusión. Como le digo, ya se lo concluí, estaba en Capernaum. Pero yo viendo mis mapas, hermano, Capernaum es grande, viendo los mapas, estaba en la capital, estaba en un lugar llamado Séforis, o Séfaris, que era la capital de Judea, parte, hermano, de Capernaum, pero ahí había hecho muchos milagros. Bueno, dejemos el lugar, pero ahí estaba en ese lugar y le dijo: pasemos al otro lado. No estaba en el lago.
estaba a un costado del lago, donde empezaba a desembocar el río Jordán. Entonces, ahí él quería pasar. En otras Biblias posiblemente le diga el mar de Galilea, pero según mi mapa de la Biblia, hermano, está abajito de donde está el mar de Galilea. Bueno, le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. ¿Y qué había del otro lado? ¿Qué cree que había? Ahí lo dice más adelante, un par de versículos más adelante. Estaba Gadara. En Gadara hace la liberación del endemoniado, ¿verdad usted? Entonces pasa al otro lado, pero antes que todo esto suceda, hermano, hay algo que sucede aquí. Mateo habla de 2 personajes, Lucas habla de 3 personajes. No vamos a dedicar a solo Mateo. Fíjese, hermano, de que en todo este trayecto se le acerca una persona a Jesús. En estos casos, un fariseo, un escriba. Bueno, el 19, Mateo 8:19. Y vino un escriba. ¿Quiénes eran los escribas? Amén. Sí, hermano, ahí va bien. Alguien más, hermano, que sepa que casi el hermano Walter dijo la mayoría de lo que era un escriba. ¿Alguien más sabe cuál era? Bueno, dijiste las funciones de un escriba, va a escribir. Fíjese, hermano, que ellos tenían el arte de la palabra y el dominio, hermano, de la escritura, que en ese entonces fueron piezas fundamentales para la civilización, como lo estaba explicando el hermano Walter, ¿verdad? No se sabía leer o no sabían escribir, pero estaban ellos. Ellos venían a hacer la función de un secretario de los fariseos o del pueblo de Israel. Ellos se dedicaban a escribir más que todo las leyes del Señor, las leyes de Jehová. Ellos, personas muy letradas, personas, hermano, bien estudiadas, personas de un rango, hermano, altísimo, personas, hermano, que tenían mucho honor, como decir hoy, ¿verdad usted? Aunque no se le da honor a eso, pero por decirle así, un diputado, ¿va usted? Alguien que está en el Congreso, ¿va? Tiene mucho poder, hermano, tiene palabra, tiene autoridad. Entonces, pero no solo uno, tienen que haber varios. Bueno, pero en este caso, esta era la función de un escriba. Amén. Amén, hermano. Por ahí vamos a llegar, Gracias, hermano. Esto estamos hablando del escriba, hermano. Fíjate que ellos llevaban una vida llena de honores, hermano, y llena de lujos. La vez pasada le di un pequeño estudio también sobre la vida de ellos, hermano, a través de la historia, ¿verdad? Y de los escritos que hay, hermano, cómo era un escriba, cuál era su función y de qué forma vivía. Unas personas, hermano, que vivían con muchas comodidades, ¿verdad usted? Entonces, en esta ocasión, ellos escribían sucesos importantes que pasaran en Israel, sucesos que quedaran marcados, hermano, para un tiempo futuro. Entonces, aquí estaba dentro de todos este gentío que querían estar con Jesús o que estaban, hermano, viendo de la manera de que Jesús estaba transmitiendo el reino de Dios, ahí estaba este escriba. Entonces, ¿cómo podríamos analizar qué era lo que el escriba estaba pensando? El hermano Walter decía que posiblemente él estaba diciendo, yo que escribo, voy a caminar con él, porque él es famoso, él está haciendo milagros, entonces voy a dejar escrito, está haciendo para en futuras generaciones, futuros tiempos, se sepa qué es lo que él hizo. Esa es una
como un pensamiento a usted, que posiblemente el escriba haya tenido hacia Jesús, y por eso se le acerca al escriba. Y vino, y el 19 siempre ahí dice, y vino un escriba. Entonces este escriba, ¿verdad? Y pensó, y viene y le dice, mire cómo le dice, maestro, rabí. Entonces él sabía, hermano, quién era Jesús, tenía autoridad, porque a nadie se le podía llamar rabí, hermano, si no conocía la ley de Dios. Y Jesús, él conocía bien la ley, pero la ley de Dios, no la ley judaica. La ley de Dios. Entonces viene el escriba y le dice, rabí, maestro. Entonces, a través de la respuesta, podemos sacar deducciones. Ya el hermano Walter sacó una bonita interpretación, se podría decir así, o una deducción, o una idea. A ver si alguien logra captar aquí. No captar, sino que pensar un poco a través de la respuesta que le da Jesús. ¿Cuál era en realidad el punto del escriba? Dice a continuación, ahorita hermano David, dice a continuación, ¿va? ¿Qué es lo que le dice el escriba a Jesús? Le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Va. El escriba estaba totalmente, hermano, anonadado, o estaba emocionado, o estaba con ganas, hermano, de seguir a Jesús. Este escriba, hermano, estaba dispuesto a lo que sea por seguir a Jesús. Una persona, hermano, valiente, una persona con deseos, hermano, ahí sí que de escribir y de seguir los pasos del maestro. Pero Jesús, hermano, Él conoce a la gente. Amén. Entonces, a través de la respuesta que le va a dar Jesús cuando le dice, te seguiré a donde quiera que vayas, le dice, hermano, mire, las Biblias de estudio dicen muchas cosas, pero yo a veces no muy, ¿y qué es lo que son de estudio? Digo, ¿cómo me lo voy a poner yo a un teólogo a contradecirle a usted? Pero Dios le revela a cada quien, hermano, en su infinita misericordia, ¿va? No precisamente le voy a decir lo que dice el libro, porque para decirle lo que dice el libro, hermano, yo le traigo un preciosísimo sermón, lo que dice el libro. Pero se trata, hermano, de que Dios revele palabra. Amén. Entonces, a través de esto, vamos a tratar de descubrir qué era o qué se suponía que había en el corazón del escriba. Hermano David, venga, lo que viene, sí, exactamente, sí, porque una cosa trae a lo demás. Fíjense, hermano, de que este escriba tenía un pensamiento como comentaba el hermano David. Yo valgo más que estos 12 pescadores, hombre. Yo soy más que ellos. Imagínense, le escribo a usted, por eso Jesús, ay, Dios, se le queda viendo más adelante la respuesta. Bueno, entonces, este escriba, hermano, mire, hermano, él en ese momento cuando le dice, yo te seguiré a donde quiera que vayas, se estaba poniendo así como cuando, ¿quién fue el hermano que le dijo Ruth, le dijo a Noemí, ¿va? Yo te seguiré y no te dejaré, y tu Dios será mi Dios, y donde vayas y donde tú mueras, ahí moriré, decidida. Y lo mismo estaba este escriba, usted. Este escriba, hermano, una persona animada, una persona valerosa, hermano, una persona esforzada, decidida y valiente. Va. ¿De cuántos no vemos así, hermano? Cuando venimos a los caminos del Señor, y me gusta mucho lo que dice, pasemos al otro lado, porque en el libro de Lucas, dice, hermano, que iban en el camino, y pasemos al otro lado. O sea, el camino sabemos que es el camino del Evangelio. Amén. Entonces, es bien bonita, pero me quiero enfocar en este libro, en el libro de Mateo. Entonces, esto era el escriba. Entonces, cuando le dice él, hermano, que yo te seguiré a donde quiera que vayas,
Los discípulos también se lo dicen más adelantito. Mateo 26, si no me equivoco, vamos a ir a Mateo 26, sí. Ahí es Mateo número 26, verso 33. Cuando Jesús anuncia la negación de Pedro, pero le voy a leer el 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Miren, hermano, los discípulos siempre van a decir eso. Los discípulos quieren ser como el maestro. Y este escriba que estaba aquí era un discípulo, un seguidor de Jesús, y le estaba diciendo lo mismo, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Entonces, pero algo tenía en el corazón de este escriba por la respuesta que le da Jesús. Veamos, hermano, la respuesta. Pero fíjese que otra de las cosas que le quiero añadir a esto, hermano, es que posiblemente este escriba había visto todos los milagros que Jesús había hecho. Y dijo, hermano, porque Jesús empezaba a ser famoso. Entonces él tratando, hermano, o sea, él al decirle a Jesús que lo iba a seguir, dijo, con este, posiblemente, con este hombre que es famoso, voy a escribir y posiblemente me va a ir bien porque lo sigue demasiada gente. Entonces él estaba viendo, hermano, posiblemente mejor dicho, Jesús estaba viendo el corazón del escriba. Por eso lo que viene a continuación, hermano, la respuesta que le da Jesús, se pueden sacar muchas deducciones, pero Jesús ahí está dejando entreabierto el corazón de la persona. ¿Qué le responde a Jesús cuando le dice, te seguiré a donde quiera que vayas? ¿Qué le responde Jesús? Vamos a leer el verso 20. Dice el verso 20, Mateo 8:20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Va. Con la respuesta que le da Jesús, ahora, ¿qué cree que pudiera haber en el corazón del escriba? Ayúdenme. Aquí se sacan muchas deducciones, hermano. Jesús le da esa respuesta, pero ¿por qué? ¿Por qué Jesús no le dijo, me quieres seguir? Está bien, sígueme, pues. ¿No? Jesús tampoco no le dijo, no me sigas, no. Él le da una respuesta de acuerdo, hermano, al pensamiento del escriba. Es que eso es lo que a mí me llama la atención. Tratando, hermano, de desnudar el corazón del escriba. ¿Cuál era el pensamiento que llevaba el escriba al seguir a Jesús? Por eso es que Jesús le da esta respuesta. Hermano Juan. Estabilidad laboral y también protagonismo. Protagonismo, pienso yo. Amén, hermano Juanito, ahí estás perfecto. Ganancias. Estabilidad, protagonismo, ganancias, sí, entra en una de las respuestas que Jesús le da, porque un escriba, hermano, no era cualquier persona, era como que usted diga, ¿será que un diputado vive allá en el asentamiento donde yo vivo? Él no vive ahí, ¿va usted? No, un diputado anda buscando, hermano, ¿dónde va a quedar bien parado? Por eso es de que esta respuesta que le da Jesús, hermano, es de escarbar, ¿va? ¿Qué cree más? Hermano Juanito, muchas gracias, estabilidad y quería ser también como famoso, ¿a usted? ¿Qué otra cosa, hermano Walter? Amén, hermano, fíjate que si miras lo que tienen en común los que Jesús llamó, que casi todos eran gente sencilla. Amén. Excepto tal vez Mateo y Lucas, que Mateo era recaudador de impuestos y Lucas era doctor, ¿va?
pero la mayoría eran gente común, gente ordinaria, y sin mucha preparación, sin mucha letra. Entonces eran gente que, acordate que cuando Jesús llegó con Simón, él y los que estaban con él en la barca le dijeron toda la noche hemos pescado. Entonces, dando a entender que eran gente que a veces dormían fuera de sus casas, fuera de un techo. O sea que estaban hechos a la brava, no tenían a veces donde dormir así, un lugar cómodo. Entonces era gente que Jesús sabía que iban a estar en las buenas y en las malas, no le iban a hacer caras que hoy no hay cama cómoda o un hotel cómodo. Entonces, pero este hombre tal vez era un hombre así de letras, por así decirlo, como que de una estatus social más alto. Pero al ver a Jesús como un ministro así muy reconocido, que mucha gente lo seguía, dijo, pues aquí está bueno el asunto, ahí quiso él seguirlo, esperando también, como decía Juanito, tal vez beneficios, Yo escuchaba hace un tiempo atrás, una iglesia grande, faltó el pastor, murió. Entonces nombraron a otro que era un buen ministro como pastor. Cuando lo oyó otra persona de otra congregación que a él lo habían dejado como pastor, llegó con maleta en mano, dijo yo voy a ser tu profeta, porque cuando Dios levanta ministerios es bueno que se complementen, que haya tal vez la voz de un buen ministro y si hay un profeta también que Dios lo usa de una forma reconocida, así bonita, pues qué bueno. Entonces dijo, mira, yo me vine, cuando me enteré que Dios me dijo que me viniera y solo voy a intentar que me pongas una a mi oficina y que me pongas esto y lo otro, y llegó pidiendo, y le dijo, mira, yo ni siquiera yo tengo oficina para mí, mucho menos para darte a vos una oficina, y si estás queriendo vivir aquí de lo que estás mal porque ni yo estoy viviendo por fe todavía. Entonces se fue de regreso porque él lo que quería era vivir del evangelio, hermano. Y entonces fíjate que otros que Jesús le dijo a uno, tú ven y sígueme. Pero en otra versión de los evangelios dice que uno le dijo, yo te seguiré, pero a otro, él mismo le dijo, ven y sígueme, pero él no le estaba diciendo nada, no, que él se estaba, como que dice, yo voy a ir contigo, pero a él nadie lo había llamado. Amén. Entonces Jesús le contestó, mira, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nido. Pero yo, y como dice, yo y los míos que andan conmigo no tenemos ni dónde recostar la cabeza, o sea, por si andas viendo que vas a estar cómodo, aquí te va a dar. O sea, que no le dijo que no lo siguiera, ajá, no. Solo le advirtió que si quieres seguirme vas a pasar penas. Y a la larga saber qué hizo el tipo ese. Muy bien, gracias hermano Walter. Por ahí vamos. Ya vieron cómo se va descubriendo un poco, hermano, el corazón del hombre. El corazón de este escriba, y es igualmente el corazón del hombre. Por el gran ejemplo que nos dio el hermano Walter, ¿verdad? Hay personas, hermano, que donde miran a una iglesia y miran de que o sea, pueden estar bien económicamente, hermano, ya no van por Cristo, sino porque saben de que van a tener una posición estable en una iglesia. Imagínense que alguien quiera venir aquí, hermano, y ya quiera entrar como de copastor, ¿va? Algo así viene siendo esto. Entonces, hermano, pero como Cristo conoce el corazón, cuando le dice, mire, cuando leemos este pasaje, ahora me va a decir usted qué logra entender aquí. Cuando le dice, las zorras tienen su guarida y las aves del nido y las aves del cielo nidos, lo leemos así. Pero, ¿qué está tratando de decir aquí? ¿Qué significa guarida? Bueno, nosotros guarida le damos a un escondite, ¿va usted? Un escondite donde se van a esconder, pero en el vocablo original, hermano, es un lugar de reposo, un lugar de descanso, un lugar donde pasar la noche, un lugar donde el clima, hermano, en horas de lluvia pueda reposar. Entonces, se lo voy a decir en mis palabras. Las zorras tienen su guarida, las zorras tienen su lugar donde ir a dormir, pues. Ellas tienen dónde van, dónde pasan los climas, dónde pasan la lluvia, dónde pasan los calores, dónde duermen, dónde viven ellos. Y seguidamente también los pajaritos, ellos hacen su nido en lo más alto, en un lugar de seguridad, donde no lo van a alcanzar ciertos animales. Y en ese nido se crían
las aves, los hijos de las aves, y ahí se alimentan, ahí empecé. Entonces, el Señor le está diciendo, hermano, bueno, lo voy a decir así, bueno, mira pues, todos tienen dónde ir a parar. Todos tienen dónde ir a dormir y tienen dónde ir a comer. Pero el Hijo del Hombre, oiga bien, eso es lo precioso de Jesús. Él no dijo yo. No, él dijo, hay muchas citas donde dice el Hijo del Hombre, pero se está refiriendo a él, ¿verdad? Pero él no dice yo, dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué le quiso decir ahí a Jesús entonces? ¿Qué le quiso decir Jesús al fariseo, al escriba? Según la respuesta que le está diciendo. Le está diciendo, o mejor ayúdeme usted, hermano David. No, va. ¿Qué le quiso decir Jesús cuando le dijo? El hermano Walter ya casi lo dijo. ¿Eh? Hermano Noé. Yo siento que esto encierra muchas cosas. Es como cuando usted empieza a evangelizar. Usted evangeliza al testigo, él ya tiene sus argumentos. Usted evangeliza al católico, él ya tiene sus argumentos y los tiene como verdad absoluta. ¿Sí? Usted evangeliza a alguien de la prosperidad, ya tiene su verdad absoluta según él. Y los sabáticos también ya tienen su verdad absoluta. Y entonces, pero yo entiendo esa palabra que como que Cristo, el Señor Jesús le estuviera diciendo, solo sígueme, pero renuncia a lo tuyo, a lo que te enseñaron, a lo que te enseñaron tus papás a pensar, a lo que tú aprendiste en la escuela, lo que tú aprendiste este mundo. Recibe, pues como quien dijera, esta nueva naturaleza, esta sabiduría, este entendimiento celestial que yo te voy a dar. Porque muchas veces, hermano, la verdad, nos enseñaron muchas cosas, pero según Dios no son así. Eso es lo que yo entiendo. Amén, amén. Sí, amén, hermano. Gracias, hermano. Por ahí va el hermano Noé. Aquí lo que le estaba tratando de decir a Jesús con la respuesta al escriba, vas a tener que cambiar tu forma de vivir. Tendrás una nueva vida, pero no la vida que tú estás pensando que vas a llevar conmigo. Porque en pocas palabras, hermano, lo que Jesús le quiso decir aquí, hermano, bueno, mira pues, ¿me quieres seguir a mí? Sígueme, está bien, yo no te digo que no, sígueme, pero atente a las consecuencias, porque yo no tengo casa a mi nombre, yo no tengo burro a mi nombre, yo, es más, ni siquiera tengo una tumba a mi nombre donde voy a morir el día donde voy a quedar el día que muera. Y así fue, porque a Jesús le donaron la tumba a usted. O sea, él no tenía nada. Entonces le está diciendo al fariseo, está bien, al escriba, está bien, sígueme. Pero toma en cuenta eso. No esperes, y es que no esperes que conmigo vas a tener todos los lujos que tienes que renunciar, como dice el hermano Noé, a esa vida de lujos que llevabas, a esa vida de honores, a esa vida de que tú eras el más alto que los demás. Fíjese lo que le estaba diciendo solo con esta respuesta que le está dando Jesús. Eso le estaba tratando de decir. Y el escriba se queda así pensando, yo no tengo dónde pasar. Y efectivamente, Jesús no tenía nada, hermano, pero aunque siempre tuvo gente buena que lo cobijaba, porque donde quiera que iba, hermano, lo recibían bien. Pero porque Jesús iba de pasada, ¿va usted? Él no permanecía en un lugar, él viajaba y todo él estaba diciendo al escriba, ya sabes, van días en que no vas a comer, días en que no vas a dormir, días en que te va a llevar el río, te vas a mojar, nos vamos a meter al mar. Van a haber días en que a la muerte nos va a seguir. Hermano, y ahí sí que ya le escribo, imagino,
Entonces no es tan fácil la situación, ¿no? Fíjese la respuesta que le da, le da Jesús a través, o sea, lo que le quiso decir a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba descubriendo el corazón del escriba, hermano. Que él pensó que con Jesús la iba a hacer, ¿va? Dijo, aquí ya la hice, aquí ya la cuadré. Pero no, Jesús más bien lo cuadró y lo puso en su lugar. Amén. Entonces, hermano, sigue diciendo, esa es la respuesta que le da Jesús. Esa es la primera persona. Y fíjense que a mí me llama mucho la atención, le voy a hacer otro pequeño comentario. Yo no soy de esos, hermano, de que cuando evangelizo a alguien y le está pasando el tractor encima, hermano, y vengo yo y le digo, hermano, mire, yo paso la palabra, le hablo de Cristo, pero en ese momento no le digo, venía a Cristo, hombre, venía a la iglesia, ahí se van a acabar tus problemas, ahí mira, Dios te va a restaurar, Dios te va a empezar a dar casa, te va a empezar a dar carro, te va a empezar a poner en lugares altos, Yo no voy a eso, porque yo sé que el evangelio lo va añadiendo. Eso sí, el evangelio, o sea, el Señor de Dios lo va añadiendo, pero no es el principio cuando uno viene al evangelio. Mire, hermano, dígame usted, si a usted lo felicitaron el día que llegó a Cristo, ¿a quién lo felicitaron, hermano? Cuando llegamos a Cristo, hermano Juanito dice, qué alegre, no tuvo problemas. A mi esposa cuando le dijo a mi suegra que es que estaba hablando por teléfono y le dice, es que voy a ir a la iglesia. ¿Qué? ¿Vas a ir a la iglesia? Ay, mira, ahí le pedís a la Virgen María. No, yo voy a la iglesia evangélica, le dice mi esposa. Voy con Ismael, le dice. Ah, pero no sos uno de ellos, ¿verdad? Le dice, yo escuché la conversación, ¿va? No. Ya ni le quiso contestar, solo le dijo, no. Hermano, porque sabía lo que la mamá católica hasta el día de hoy. Va. Cuando llegamos a Cristo, hermano, nos dicen, mira, que te van a felicitar, nos felicitamos dentro del pueblo de Dios, porque le damos la bienvenida, porque va a tener un cambio de vida. Pero el mundo, ¿qué le dice? ¿Qué tal si éramos borrachos y todo y llegamos un día a nuestro trabajo y ya llegamos con la Biblia y nos ponemos a orar en la hora de los alimentos? ¿Será que los compañeros nos felicitan? ¿Qué dice usted? Definitivamente no, se empiezan a burlar. ¿Y vos qué? Vos que evangélico, vos hambre, vos sos llamará de Tusa, ya dentro de poco vas a estar con el trago en la mano, en la boca, hombre, no, o sea, empiezan a burlar, hermano. Si es que, hermano, cuando uno viene a Cristo, hermano, le empieza, por eso es aquella anécdota o historia que cuenta el hermano Walter, ¿verdad? De aquel su amigo, ¿verdad? No, a lo mejor yo me aparto porque cada vez que me meto con Cristo me empieza a llover. Entonces mejor en el camino. Pero no es así, hermano. Entonces, cuando uno le dice a la gente, véngase para aquí va a terminar su problema, Cristo, hermano, los estamos mintiendo porque vienen a la iglesia y empiezan los problemas. Pero hermano, si tú me dijiste que me iba a ir bien con mi familia y más bien agua fría, agua caliente me están echando cuando yo entro. Más bien se empiezan a burlar cuando empiezo a leer la Biblia. Más bien ya me están burlando mis amigos en el trabajo que me volví evangélico. Y ya en la calle ya se ríen de mí porque... Entonces, hermano, muchas veces, hermano, así ponemos el evangelio. Mire, yo no me quedo en contra de que Dios nos va a dar todo lo necesario, hermano, y nos puede dar aún más. Yo he sido bendecido grandemente, hermano, de parte del Señor. Tengo cosas que ni siquiera nunca pensé de tener, ni soñaba tener, hermano. Yo nunca soñé tener un carrito, ¿eh? Nunca, hermano. Dije, yo cuando tenés un gran chara usted. Yo era químico, biólogo, porque destapaba las pachitas de alcohol y papa adentro. Puro químico. Entonces, no, hermano, mucho menos una moto. ¿Eh? Dije, llego a tener una moto, me voy a... No, el Señor. Pero Él lo da conforme a la necesidad.
Porque cuando yo empecé a trabajar en la iglesia, hermano, a servir en la iglesia, fue cuando yo le dije al Señor, Señor, necesito una moto, le dije, porque no puedo servirte viniéndome acá. Y el Señor me lo dio, ¿verdad usted? Y así sucesivamente, pero eso es dependiendo los propósitos del Señor y para qué lo necesite uno. Pero si uno empieza a pedir, y a pedir, y a pedir, no, hermano, el evangelio no, ella va por otro lado. Entonces, hermano, cierro ese paréntesis que le quería decir también muchas veces cuando dan un evangelio así, que va a tener de todo, ¿no? Cuando uno viene a Cristo, hermano, empiezan los problemas. Pero yo se lo dije en un discipulado a los hermanos. Posiblemente hoy tenga más problemas que antes, hermano. Pero mire, como que no tengo problemas. Porque, hermano, ya ni coco, o sea, no le pongo sentimiento porque Cristo tiene respuestas, tiene todo control. Mientras que antes, hermano, ahí pasaba pensando todas las noches, pasaba. Entonces, hermano, Dios en su gran misericordia, Él va resolviendo todos los problemas. Entonces, si nosotros tenemos problemas, hermano, bueno, yo sé que usted no se carga con esos problemas, sino todo se lo pone en las manos del Señor. Bueno, sigamos, ya me desvié un poquito. Vamos a leer al otro personaje. ¿Qué otro personaje sigue? Hablamos un poquito del escriba. Vamos a leer el 21. Otro de sus discípulos, mire, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí no está en orden la palabra, hermano, pero el mensaje es lo mismo. En el libro de Lucas, lo primero que le dice al discípulo, le dice, después de haberle dicho al escriba, las olas tienen su guarida y las aves sus nidos, a este discípulo le hizo, ¿y tú? Es lo que estaba diciendo el hermano Walter. Al escriba no le dijo, sígueme. El escriba se autonombró él para seguir a Jesús, pero dentro de esos estaba otro discípulo y dice, ahora tú. Al otro discípulo, ahora tú, sígueme, le dice. A él sí le dijo, sígueme. ¿Y cuál es la respuesta que le da? Mire, hermano, le dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mis padres. Mire, hermano, cuando le dice a Jesús, sígueme, le dice a este discípulo, le dice, oye, pero permíteme primero que entierre a mi padre. Mire, cualquier persona, él esperaba esta respuesta, él esperaba la respuesta de Jesús. ¿Qué esperaba la respuesta, qué esperaba este discípulo? ¿Cuál fuera la respuesta de Jesús? Que Jesús le dijera, bueno, ¿cuántos años tiene tu papá? Pues ya tiene 85, ya va para los 90 o algo así. Y fíjate que está bien enfermo, entonces déjame mejor, ya que ya está para morir y lo voy a ir a enterrar. Entonces sí, mi buen discípulo, tienes toda la razón. Ve y tómate tu tiempo, el tiempo que quieras, atiéndelo y cúralo. Y ya cuando haya fallecido, pues ya vienes y me sigas. Esa respuesta esperaba al discípulo, mire usted. Y esa respuesta muchas veces uno la espera, hermano, de su guía espiritual. Muchas veces una respuesta, si uno le está sucediendo algo, hermano, y uno espera que el ministro le diga, sí, está bien, mira, pero hermano, ¿cómo le dice Jesús así? No. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. ¿Cómo podemos entender ese versículo? Alguien que me ayude. Amén, hermano David. ¿Cómo podemos entender? Aquí, hermano, hay Amén. un montón que decir, pero amén. Podemos ver dos puntos de vista, porque hay personas que querían seguir a Jesús, pero como habíamos dicho, ellos no quisieron cruzar el mar con Jesús. Ajá. Teníamos al escriba que se dejó llevar, se deslumbró por lo que Jesús podía hacer y lo que él podía conseguir. Amén. Y tenemos a este discípulo, que discípulo sabemos que es el que ya está aprendiendo con Jesús, el que ya está con él. Ajá.
Él ya estaba siguiendo a Jesús y Jesús lo había aceptado. Pero cuando Dios nos llama, muchas veces las pruebas se ponen peor. Amén. Y la Biblia no nos deja mentir. No vamos a nosotros negar que cuando Dios nos llama a nosotros va a ser para cosas que nos gusten. Amén. Muchas veces, como dijo usted, nos dejamos llevar por lo que dicen, que usted va a ser próspero y sus problemas se van a terminar. No, al contrario, se empeoran. Pero eso es parte de seguir a Cristo. Como le dijo al fariseo, le dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde posar la cabeza, le dijo. O sea, estás de un lugar cómodo a donde no vas a tener nada, ni te prometo nada. Amén. Y muchas veces así es. Nosotros pensamos de que vamos a alcanzar lo mejor y vamos a estar en paz y tranquilidad. Cuando Jesús viene y yo no veo en la Biblia donde Moisés se alegre porque tenga que retar al faraón. O porque Abraham tenga que irse de su casa porque quiere, sino que porque Dios lo ordenó. Y cuando Dios nos llama, como le dice a él, lo que estaba comentando usted en Lucas 9, cuando le dice, y tú ve, le dice. Entonces a él, sabiendo que era un discípulo, lo envía. Y anuncia el reino. Ve y anuncia el reino, le dice. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y muchas veces es cuando nosotros no queremos hacer las cosas, es mi manera de pensar. Muchas veces nosotros decimos, Señor, pero primero tengo que terminar de hacer esto, primero tengo que terminar el discipulado para convertir yo a mi casa, para tener yo un fundamento. O Señor, yo quiero tener un buen trabajo para venir y poder ofrecerte lo que debería. No, Dios es al contrario. Dios dice, ofréceme lo que tienes y yo te voy a abundar. Amén. Para no alargar. Amén. Así es, hermano. Gracias, hermano David. El comentario de este texto, hermano, es infinito, hermano, es largo. Pero ahora yo se lo voy a resumir al ojo histórico, con así rapidito, en 3 minutos se lo voy a decir. Aquí, hermano, le está hablando tanto a los vivos, más que todo a los vivos, porque hay personas que están vivas, pero están muertas espiritualmente. Hay muchos pasajes de la Biblia que dice eso. ¿Eh? Por ejemplo, está en Juan capítulo 5, versos 24 y 25, donde dice que su palabra es espíritu y su palabra es vida, y los que creen en Jesús están vivos, hermano, etcétera. Entonces, pero hay personas que andan caminando, pero están muertas. Espiritualmente, físicamente ahí están, pero espiritualmente están muertas. Entonces, cuando Jesús le dijo aquí, deja que los vivos, que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. ¿Qué le está diciendo ahí? Mira que las personas están sin Dios, están sin nada, ellos andan muertos. Déjalos que ellos sigan haciendo lo que están haciendo, tú ven y sígueme. Eso dan las explicaciones en muchos teólogos, en las Biblias de estudio, etcétera. Ahí es larguísimo, hermano, es larguísimo. Pero entonces, como usted sabe, a mí me gusta escarbar un poco en la raíz hebrea, las traducciones y ver, hermano. Entonces me encontré con algo bien interesante que está oculto, pero no lo podemos ver, porque este versículo es espiritual. Tiene 3 enfoques, una espiritual, una ¿cómo se le llama? Literal, y la otra sí, ¿cómo? No, es cuando es bien centrado, ¿cómo se llama? Cuando te dicen, ay, no se me viene la palabra, hermano, es bien, ¿cómo la palabra? Se me va. Así como te digo cuando me dicen, quítese el pantalón, legalista es la palabra. Tiene tiene 3 significados. Entonces está el espiritual, el legalista, hermano, y el significado histórico. Entonces cuando Jesús le dice esto, yo me fui a la historia y empecé a ver, esto es larguísimo, pero se lo voy a resumir. Se fui y le dije, ¿por qué le diría esta respuesta tan áspera al pobre cuate si ya se iba a morir el papá, hermano? Que el papá esté a muerte, hermano, y que venga una persona y diga, déjalo ahí, hombre, que se muera, vos venite conmigo. Eso duele, hermano, eso duele, porque es la carne de uno, hermano, y la Biblia dice que tenemos que honrar al Padre.
Y hermano, y cuando, recordemos cuando José le pidió permiso al faraón para ir a enterrar a su padre Jacob, hermano, y mire, entonces hay tantos versos donde dije, oh, hombre, Señor, esto algo quiere decir. Entonces empecé a escarbar y encontré algo muy importante, hermano, en la historia, cómo es el entierro de los judíos. Fíjese que cuando un judío muere, hermano, es un año de duelo. Este año de duelo está dividido en 3 etapas o 3 fases. La primera etapa, hermano, es que cuando es enterrado, fíjense lo interesante de cuando un judío muere, hermano, él es enterrado pero inmediatamente, él no puede pasar más tiempo, hermano, murió ahorita, si se puede ahorita, enterrémoslo, por ciertas cosas que ellos creen, hermano, espirituales, por supuesto. Entonces es enterrado, pero así, hermano, no esperan. Inclusive allá en Israel hay cementerios de noche donde muere una persona y es enterrada porque ellos tienen una creencia medio extraña. Bueno, entonces, pero tienen un año de duelo. Ese año de duelo, hermano, empieza desde que es enterrado el difunto y tienen 7 días, hermano, de duelo donde ellos se encierran en su casa y no pueden salir. En esos 7 días, hermano, la comunidad les lleva comida y ellos pasan llorando, rasgándose las vestidas, llorando a su muerto. 7 días encerrados, toda la familia, lo que son padres, lo que son papás e hijos. Cuando el familiar es cercano, por ejemplo, murió el papá o murió la mamá o murió un hijo, entonces toda la familia se encierra y ahí se quedan 7 días de duelo llorando. Después de esos 7 días viene la segunda fase, que son 30 días donde ellos empiezan a salir ya al aire, ya van al mercado, ya empiezan como que a reincorporarse. Ya después de eso, hermano, a los 30 días ellos ya empiezan inclusive no se cortan el pelo hasta después de un año. Ya después del año, hermano, se cortan el pelo. Le estoy contando todo eso por lo que yo me encontré aquí. Entonces cuando después del año, hermano, ya se incorporan nuevamente a la sociedad y empiezan a vivir su vida formal. Ahora, ¿por qué? Porque, hermano, en el judaísmo al año son retraídos los restos de la tierra, hermano, y son puestos en un baúl más pequeño y los llevan a Jerusalén, los ponen en un nicho, ¿verdad? Más pequeño, hermano, y ahí se queda y ya no se mueve. Entonces, cuando llega ese momento, la repartición de los bienes del difunto pasa a ser para el primogénito, para el hijo mayor de la familia. Entonces, todas las riquezas que tenía esta persona pasan para él. Y ahí fue cuando me encontré. Entonces, hermano, hay muchos significados que será esto, pero a la raíz de esto, este discípulo de Jesús, hermano, le dice, se lo voy a decir en las palabras mías para terminar. Le dice, ¿sabes qué, Jesús? Yo te voy a seguir, pero espérate que pase el año de duelo. Bueno, si ya había muerto el papá, ¿qué hacía afuera? Él tenía que estar encerrado. O ya habían pasado los 7 días y andaban con los 30 días. Entonces le dice, espérate que llegue, que termine mi duelo, porque al año yo muevo los restos de mi padre, los llevo a Jerusalén y me quedo con la herencia. Entonces ya cuando tenga la herencia ya voy y te sigo, poniendo, hermano, sus prioridades o sus intereses antes que el reino de Dios. Entonces había dinero y bienes de por medio, fíjese usted. Por eso le da esta respuesta a Jesús. Mi hermano, cuando encontré eso, dije, yo no sé cómo, a veces no, espiritualmente tiene, como le digo, tiene un montón de significados, pero a la raíz de hebrea, hermano, aquí hay un montón de cosas ocultas. Cuando Jesús le da esta respuesta, fue dura la respuesta, pero le dio en el corazón porque él estaba, al igual que el escriba, hermano, estaba poniendo sus intereses antes de ir a servir al reino del Señor. Lo que decía el hermano David, como lo dijo en sus palabras, ¿verdad? A veces que preferimos nosotros hacer otras cosas, pero el Señor te dijo, ve y haz esto. Espérame, Señor, al ratito. Solo voy a terminar esto, solo voy a hacer esto. Y igual somos nosotros. Tal vez nosotros no estamos peleando una herencia, no tenemos dinero, no tenemos algo que nos va a dejar nuestra familia, hermano, pero nuestros intereses los anteponemos antes que seguir predicando o llevar el reino de Dios a las demás personas. Fíjese usted qué tremendo todo esto, hermano. Entonces, muchos de nosotros, hermano, a veces estamos vivos pero físicamente,
Pero espiritualmente, hermano, ¿cómo estaremos? ¿Cómo estaremos? ¿Será que estamos con vida? Dice la palabra del Señor, como le dije en Juan, ¿verdad? Que el espíritu, la palabra es vida, el espíritu es vida. Entonces, hermano, a mí lo que me llama la atención a esto, hermano, era que muchas veces el Señor nos ha llamado. Yo soy uno, hermano, yo le he pedido muchas veces perdón al Señor y le digo, Señor, mire, hermano Walter, créeme que yo le he dicho al Señor, Señor, ya no quiero estar aquí, yo ya no quiero estar aquí, yo ya no quiero estar aquí. No sé, haz algo para que yo ya no, no sé, que algo suceda para ya no estar aquí. Yo me quiero ir de este trabajo porque es tanta la molestadera sobre mí. Y mire usted, yo creo que el Señor me responde de otra manera y más trabajo, hermano Walter, y más presión y más presión. Entonces digo, ya no digo nada, Señor, mejor me quedo callado en tu momento, ¿verdad? Pero eso sí, cuando escuchemos el llamado del Señor, hermano, y nos diga, tú, ven, sígueme, allí es donde tenemos que poner en práctica, hermano, lo que hemos aprendido. Dejar a un lado nuestros intereses y seguir predicando el reino del Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Alguien tiene algún comentario para cerrar? Amén. Ya se quieren ir. Mira, hermano, qué bonito es esto, escudriñar la palabra del Señor. Gracias, hermano David, por tus aportes, hermano Walter también, hermano Noé. Sigamos, hermano, estudiando la palabra del Señor, que tiene mucho significado para nuestra vida espiritual, para que podamos crecer. ¿Ven? Y el día de mañana podamos nosotros llegar a practicar